Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Buenas noches a toda la comunidad del Facebook, a toda la comunidad del YouTube, a toda la comunidad de las naciones. Qué lindo cuando a esta hora de la noche iniciamos, continuamos con esta escuela maravillosa, con esta serie linda, ¿no? Estamos verdaderamente felices por todo lo que el Padre va a hacer, estamos felices por todas las bendiciones que se van a desatar a esta hora. Es hermoso estar conectados, es hermoso. Y hoy vamos a tocar un tema maravilloso, vamos a hablar de Sión y del Mesías. Entonces vamos a preparar nuestras libretas, vamos a preparar nuestros bolígrafos para hablar de Sión y del Mesías. Estamos felices en este tiempo lindo, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de las naciones, oramos por la paz de los territorios, oramos por la paz, ¿verdad?, de todo el planeta. Oramos para que el Señor se manifieste y para que su reino avance con poder. Así que buenas noches a todos, estamos preparados para este tiempo lindo, estamos preparados para este momento maravilloso. Veremos la manifestación del reino de Dios, veremos la manifestación del gobierno de Dios y será tremendo lo que el Padre va a hacer. Así que estemos preparados para este momento lindo, preparados para este tiempo glorioso que arrancamos ya. Perfecto, dinámica de Casas Cornelio número 53, Sión y el Mesías. Sión o en hebreo Zibyon, tienen el significado bíblico de tierra prometida, ¿verdad? Entonces Sión es tierra prometida, o lugar de gobierno, o ciudad de Dios, o casa de Dios, ¿verdad? O una dimensión de la gloria de Dios, ¿verdad? O una dimensión de su gobierno. Amén. Wikipedia dice que fue inicialmente el nombre de una fortaleza jebusea conquistada por el rey David y que se encontraba situada en la actual Jerusalén. Más tarde continúa diciendo Wikipedia, Sión se aplicó para hacer referencia tanto al templo como a sus propios cimientos. En el monte de Sión existen algunos lugares importantes como la tumba de David, el lugar donde el Mesías y sus discípulos celebraron la última cena, el cenáculo, ¿se acuerdan? Y la cámara del holocausto. Algunas interpretaciones de diferente significado para Sión, o dan diferentes significados para Sión. Unos dicen que Sión es una tierra sagrada dedicada a los fieles por 1000 años o milenio después del Armagedón o Megido en hebreo. Otros dicen que es una tierra donde según Apocalipsis habrá una batalla, ¿verdad?, donde lucharán los reyes de la tierra contra el Cordero y serán derrotados por Jesucristo y sus ángeles. Otros dicen que Sión es el lugar prometido a los santos para morar con Cristo durante el milenio. Dicen que Sión puede simbolizar el deseo de los pueblos por una tierra segura. Dicen que se refiere al lugar espiritual, al cielo, a la paz de espíritu en la vida de una persona. Sión es la fortaleza, la ciudad de David, ¿verdad? Era una fortaleza. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 1. Entonces Salomón, ¿verdad?, reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto del Eterno de la ciudad de David, la cual es Sión. Entonces esa fortaleza, ¿verdad?, ese lugar que le pertenecía a los jebuseos y que David lo tomó, que David entró y colocó ahí, ¿verdad?, la ciudad de David, le puso por nombre ciudad de David, como la fortaleza de David, y también se pasó a vivir a esa ciudad, ahí construyó su casa en esa ciudad. La Biblia es histórica, la Biblia tiene cronología, tiene cultura y tiene texto. Y nosotros tenemos que respetar su historia, su cronología, su cultura y su texto, ¿verdad? David tomó esa fortaleza en Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 5. Y los moradores de Jebús, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá, mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Los ciegos y los cojos te echarán, le dijeron a David. David es la matriz del Mesías. El Mesías es el heredero de su trono.
Le dijeron los de Jebús o los jebuseos, le dijeron: aquí no vas a entrar porque aún los ciegos y los cojos te van a desechar, te van a sacar, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Mesías es el heredero del trono de David. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David: no puedes entrar acá. Queriéndole decir a David: no vas a entrar aquí, aún los ciegos y los cojos. Imagínense, un cojo no sabe caminar y un ciego no ve. Y le dijeron: los cojos y los ciegos van a impedir tu entrada, van a impedir tu gobierno. Más adelante eso fue real. Los ciegos y los cojos en los tiempos de Jesucristo, cuando entró a Jerusalén para desatar a Sión, entonces, ¿verdad?, los ciegos y los cojos se opusieron a su entrada, ¿verdad? Pero la profecía tenía que cumplirse. Los ciegos y los cojos le dieron la bienvenida al Mesías en Sión también. A ver, Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquellos cojos y ciegos, ¿verdad?, que no querían la entrada de David para tomar la fortaleza de los jebuseos, que más adelante le pondría el nombre de Sión o le pondría el nombre de ciudad de David, son los mismos que no querían que el Mesías entrara. Pero hay un cumplimiento de la profecía en Zacarías capítulo 9, entonces verso 9. El profeta Zacarías está declarando y diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, ¿verdad? Hablando de la iglesia restaurada, de los hijos. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, ¿verdad? He aquí tu rey vendrá a ti, hija de Jerusalén. Estaba diciéndole, ¿verdad?, a la iglesia, al pueblo, a los hijos en Jerusalén: hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Esa palabra profética de Zacarías tuvo su cumplimiento con la llegada del Mesías a Jerusalén, ¿verdad?, en la entrada triunfal. Pero también es la misma, ¿verdad?, la misma gloria y la misma justicia de David. La profecía se cumplió en Mateo 21, 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. David tomó la fortaleza de Sión. David no hizo caso a lo que los jebuseos le dijeron: aquí no vas a entrar, aquí no vas a hacer nada. Aquí se van a caer tus intenciones. Hasta los ciegos y los cojos, ¿verdad?, te van a desechar, te van a sacar. Pero David no hizo caso. David era un guerrero. Acuérdense que de la matriz y de los lomos de David viene el Mesías, viene el Cristo. Entonces él no era un cobarde. Él era un guerrero que desafió, ¿verdad?, a los enemigos de Israel en varias ocasiones. Segunda de Samuel capítulo 5 versos 7 al 8. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. En la casa de David no entraban los ciegos. En la casa de David no entraban los cojos, ¿verdad? Era por eso también que hasta para darle ofrenda al Señor no podía venir la ofrenda que le faltara un ojo o que le faltara un pie. No podían entrar en la casa. El Mesías tomó a Jerusalén como el heredero del trono de David que él era, y se presentó como rey en Sión, en Mateo capítulo 21 verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y hosana en las alturas. La gente estaba declarando. Esa era la hija de Sión. Esa era la hija de Jerusalén, esa parte que escuchó su voz, esa parte que oyó su voz, esa parte que le siguió, esa oveja perdida que le siguió, esa samaritana que lo escuchó, esa prostituta que se tiró a los pies de él, ese pueblo que estaba en cautiverio, que estaba en sombra de muerte, pero que oyó el evangelio del reino, porque él había venido para hablar del reino. David fue rechazado por los ciegos y los cojos.
El Mesías igual fue rechazado por los ciegos y cojos espiritualmente, que no vieron su reinado, que no vieron su reino, que no vieron su chalón, no descubrieron el chalón del Eterno. Los ciegos y los cojos no entendieron. Los ciegos y los cojos no entendieron y eran ciegos porque teniendo la Torá no conocieron la verdad, porque teniendo al Eterno como Padre y Abraham como Padre no descubrieron al heredero del trono de David, no descubrieron al gobierno de la casa de Jacob que había llegado para visitarlos, para restaurarlos, para curarlos. Amén. Pero a diferencia de David, el Mesías los sanó. Mientras David les impidió la entrada a la casa y dijo: los ciegos y los cojos aquí no entran. Sin embargo, el Mesías los curó, los liberó, los restauró. Mateo capítulo 21 verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Su reino había venido para los ciegos, su reino había venido para los cojos. Es por eso que si usted es ciego, usted es candidato para el reino. Y si usted es cojo, usted es candidato para el reino. Y cuando hablamos de ciego y de cojo, no estamos hablando de un ciego físico, ni de un cojo físico. Estamos hablando de líderes ciegos, de líderes cojos con doctrinas erradas, de personas que están oprimidas y presas. El evangelio del reino ha llegado para traer libertad, para traer gobierno, para traer luz, para traer restauración. Y los principales que son ayudados y curados son los ciegos y los cojos. Mateo 21:14. Y viniendo a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Solo en Sión se rompe la ceguera. Pero los cojos y ciegos espirituales no querían al heredero del trono de David. No querían al heredero de la ciudad de David. No querían al rey de Sión, al gobierno eterno sobre la casa de Jacob para siempre. Mateo capítulo 21 verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Estos eran los ciegos y los cojos que rechazaron a David y ahora al Mesías, el rey de Sión. Lo rechazaron. Era una piedra en sus oídos. No pudieron entender que de los niños y de los que maman, Dios le hablará a este pueblo. De los niños y de los que maman, porque los niños y los que maman son los que son los nacidos del Espíritu, no son los nacidos de la carne, sino los nacidos del Espíritu, los que dependen de Dios. El niño depende de su papá y el que mama depende de su seno, de su madre. Por lo tanto, solamente los que dependen de su reino, son los que viven en su espíritu, son los que son gente del Espíritu, solamente su iglesia, sus hermanos, sus iguales. Son los que maman, ¿verdad? Y los niños por los cuales le hablará a este pueblo, le hablará a Israel, le hablará a las naciones, le hablará a Babilonia, le hablará a los montes. Tremendo. Amén. Lucas capítulo 19, verso 39 al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, cállalos. Los cojos y los ciegos no querían, ¿verdad? Que entonces David tomara la fortaleza de Sión. Ahora los ciegos y los cojos espirituales no querían que el Mesías entrara a Jerusalén para anunciar el monte de Sión, para anunciar su gobierno, para anunciar su agenda de operación. Aleluya, fuerte. El Mesías no desechó a los ciegos. Pero miren esto aquí, Lucas 19, 39 al 40, leamos lo que es muy puntual. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos se callan, las piedras van a clamar. Si estos se callan, alguien tiene que hablar aquí. No se pueden callar. Y las piedras es el cimiento del templo. Las piedras es el cimiento del templo. Las piedras es el cimiento en Sión. Es el cimiento sólido. Es la fortaleza. Es el gobierno.
Solamente el gobierno va a hablar, solamente el gobierno se va a manifestar, solamente el gobierno de Dios va a declarar, y el gobierno de Dios es su iglesia. El gobierno de Dios son los justos, son los redimidos. El Mesías no desechó a los ciegos y a los cojos, a los líderes de la casa de David, los que querían la ciudad de David, pero no a su rey, porque ellos siempre quisieron la ciudad de David y siempre quisieron el trono de David. Y aman la casa de Jacob, pero no quieren a su heredero. Y no quieren al rey que gobernará sobre la casa de Jacob para siempre. Y que su reino no tendrá fin. El Mesías santo. Uy, fuerte. Lucas capítulo 19, verso 42. Oh, si tú conocieses a lo menos. Oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. En otras palabras, ahora está ciega Jerusalén. Ahora está ciega Israel. Ahora están ciegos líderes. Ustedes son los ciegos y los cojos que le querían impedir a David tomar la fortaleza de Sión. Y ahora yo, como su heredero, que vine a tomar la ciudad de David, que vine a tomar el gobierno de la casa de Jacob, que vine a anunciar mi monte, a anunciar mi reino, a anunciar mi gobierno, también me quieren sacar, me quieren matar, me quieren destruir. Tus ojos están vendados, estás ciego. Fuerte. El Mesías había venido para traer su reino a Sión, salvación integral a Sión. Lucas capítulo 14, verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber esto a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Tráelos acá, aleluya, porque yo los invité a ellos. Y no quisieron, pues trae a los cojos, a los ciegos, a los mancos. A esa generación que estaba oprimida y presa, que será liberada. Es por eso que hay esperanza para los ciegos, hay esperanza para los cojos. ¿Quiénes van a liberar a los cojos y a los ciegos? Los van a liberar los niños y los que maman. ¿Y quiénes son los niños y los que maman? Es que los cojos y los ciegos se quedaron ciegos con mucho conocimiento, se quedaron ciegos con mucho ritual, se quedaron ciegos con mucha verdad, mucha tradición, se quedaron ciegos con mucha historia y mucha cronología desde la carne y no desde el espíritu. Se quedaron ciegos, se quedaron cojos. Y ellos no entran ni quieren que otros entren. Se los dijo el Mesías: ustedes no entran y no quieren que otros entren. Santo. Pero entonces ustedes, ¿verdad? Serán liberados y el Señor les va a hablar y el Eterno se les va a revelar a través de los niños y de los que maman. Es por eso que los que gritaban eran muchachos. Cuando hablamos de muchachos, hablamos de gente inexperta, de mancebos, de gente prácticamente ignorante, prácticamente que no tiene fundamento, que no tiene base. Porque eso es para los entendidos del sistema. Eso es para los babilonios, la gente del reino. Para ellos la gente del reino es gente sin conocimiento, gente sin Torah, gente sin raíces hebreas, gente que no conoce nada, gente que es ignorante. Ellos son los cojos y los ciegos que van a ser libertados y liberados por los niños y por los que maman, porque los niños y los que maman son los que son bienaventurados, los que oyen el reino, los que desde el Espíritu reciben, los que desde el Espíritu son instruidos por el reino, aquellos que maman de la presencia del Eterno, aquellos que maman de su revelación, aquellos que maman de su gloria, aquellos que tienen impregnado su calostro en sus labios, su calostro en sus huesos, su leche en su sangre, la revelación del reino. Aleluya. Amén. Mientras en la casa de David no había ciegos ni cojos, en Sión, la casa de Dios, la morada de Dios, su presencia en sus iguales, su morada en sus iguales, ahí sí entraron los ciegos y los cojos. Él vino por ellos, porque oyendo no oyeron y viendo no vieron. Aleluya, no quisieron hacerlo. Wow, fuerte. Lucas 14, 23. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Van a entrar y porque van a entrar. Aleluya. Y esa es la gloria que se está desatando. Van a entrar porque van a entrar.
Aleluya. Las naciones serán transformadas. Israel será transformado. La tierra será transformado. Y será a través de los niños y de los que maman. Y por lengua de tartamudos le hablará a este pueblo. Lengua de tartamudos. Porque cuando tú predicas el evangelio del reino, los que se creen con grande conocimiento, los que se creen con grandes, ¿verdad? Con grandes, qué sé yo, títulos, te ven como un tartamudo. ¿Y quién es un tartamudo? Aquel que se enreda cuando habla. ¿Y quién entiende a un tartamudo? Nadie. Pues los entendidos del sistema no entenderán a los tartamudos de Sión. A los tartamudos de Sión. A los tartamudos que desatan el monte en Sión. A los tartamudos que hacen que Sión sea la morada de Dios. A los tartamudos que hacen que Sión sea la casa de Dios. A los tartamudos que hacen que Sión que el Mesías se manifieste en Sión. David puso su casa en Sión, su morada en la presencia de Dios. Por eso era un adorador. David siempre fue un adorador, porque habitaba en Sión. Cuando tú habitas en la presencia, en la morada, en la casa de Dios, tú habitas en Sión, tú habitas en revelación. Tú eres un adorador. Se te revelan misterios, se te revelan cosas, se te revela el Espíritu. David vivía en Sión. No solamente porque vivía en el lugar físico llamado Sión, la fortaleza, o la morada de Dios, o la tierra prometida, sino porque él vivía sumergido en la presencia de Dios, vivía sumergido en la gloria de Dios. Era un hombre de presencia, era un hombre de intimidad, era un hombre de adoración. Entonces era un hombre que vivía en Sión. Fuerte. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, Sión, la ciudad del gran rey, su morada, su casa. Y ahí vivía, en esa morada, en esa casa donde habita el rey, Ahí se metió David, pero es que no era nada de extrañar, porque de los lomos de David venía el heredero del trono. El heredero del trono de David. De los lomos de David viene entonces el que va a establecer su gobierno sobre la casa de Jacob para siempre. El heredero del trono de David, el Mesías, había venido a Sión, el lugar de su gobierno, porque Sión es el lugar de su gobierno. De nuevo, Sión es el lugar de su gobierno, es el lugar donde él coloca los pies, es el lugar donde él coloca su gobierno, donde él establece su reino. Es su morada, es su casa, es su iglesia, es su comunidad de santos. Sión es su comunidad de santos, Sión es su iglesia, Sión es su lugar de gobierno, Sión es su lugar de adoración. Aleluya. Amén. El heredero del trono de David, el Mesías, había venido a Sión, el lugar de su gobierno. Salmos capítulo 2 verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Como la Sión física no quiso recibir al rey, la Sión espiritual abrió sus puertas, abrió su corazón, abrió sus piernas, abrió su alma. Pero el Señor ya colocó su rey en Sión, ya está su rey sobre Sión. No habrá diablo que arranque a su rey sobre Sión, porque ya está colocado el rey sobre Sión. Aleluya. Y aunque no querían que David, aunque los jebuseos querían impedir, ¿verdad?, que David tomara a Sión, David la tomó. Y de la misma manera, aunque los judíos no querían que el Mesías estableciera su reino en Sión, que levantara a su monte en Sión. Su monte es su reino y Sión es el lugar de su gobierno. Vamos a ir entendiéndonos. Sión es el lugar de su gobierno y el monte es su reino. Por eso el monte de Sión, todo lo que en la Biblia se habla de monte se refiere a reino, ya sea reino de las tinieblas o reino de la luz. Entonces, cuando hablamos del monte de Sión, estamos hablando del reino en Sión. Sión es el gobierno, Sión es la morada, Sión es los pies, Sión es la presencia, Sión es la casa, el gobierno de sus pies, su iglesia, su morada eterna. Y físicamente pues está en Jerusalén. Amén. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Si su santo monte es su reino, entonces Sión es su gobierno, su casa, su morada, su iglesia, su cuerpo.
El ungido no se refiere a David, sino a su heredero, el Mesías. Cuando él dice, he puesto mi ungido en Sión, algunos traducen mi ungido en Sión, traducen hablando de David. Pero no es verdad, porque a David le prometen uno que saldrá de sus lomos. Y cuando vayas para dormir con tus padres, levantaré a uno de entre tu linaje y afirmaré su reino para siempre y su trono para siempre. No hablaba de Salomón. Entonces el ungido del que está hablando Salmos 2:6 no es de David, sino del Cristo, del Mesías. Amén. Entonces el ungido no se refiere a David, sino a su heredero, el Mesías. Aunque David trajo el arca a este monte o a esta montaña, David trajo el arca al monte de Sión, porque la presencia habita en el monte de Sión. La presencia habita en el monte de Sión, aleluya. La presencia habita en el monte de Sión. Por eso es que cuando nosotros subimos a Sión para adorar, los cielos se desatan. Cuando subimos a la presencia de Dios, en este momento nosotros entramos en su presencia, que esa sería la dimensión de Sión para nosotros. Pero cuando Él desciende, entonces esa Sión donde Él coloca sus pies somos nosotros. Esa casa donde Él se manifiesta somos nosotros. Nosotros somos la Sión del Padre, ¿verdad? Perdón, la Sión de Cristo. Nosotros somos esa Sión de Cristo, pero nosotros tenemos que vivir en Sión, y vivir en Sión es vivir en su presencia, es estar juntos, es ser ese cuerpo glorioso que desata su gloria, que desata su poder. Es por eso que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, porque esos 2 y 3 revelan a Sión, revelan la morada, revelan el gobierno, revelan la casa, aleluya. Aunque David trajo el arca a este monte o a esta montaña, Segunda de Samuel capítulo 6 verso 17. Metieron pues el arca del Eterno y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. David levantó una tienda para el arca, para la presencia, y trajo la presencia de Dios a Sión. No es casualidad, porque el arca representa la presencia y Sión representa la presencia, representa la casa, representa la morada, representa la tierra prometida, representa la gloria. Aleluya. Sión es el lugar del gobierno, la tierra restaurada, su morada, su casa. ¿Qué dice Isaías capítulo 8 verso 18? He aquí, yo y los hijos que me dio el Eterno somos por señales y presagios en Israel, de parte del Eterno de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Aleluya. Él mora en el monte de Sión. El monte es el reino y Sión es el lugar de su gobierno. Reino y gobierno juntos para aplastar la cabeza de la serpiente. Reino y gobierno juntos para aplastar a Babilonia. Reino y gobierno juntos para aplastar al sistema. Aleluya. Este monte es su reino y Sión el estrado de sus pies, su gobierno, su casa, su ciudad, la iglesia restaurada, sus hijos. El arca representa la morada del Eterno y Sión es la morada, la fortaleza, la ciudad, la casa. Éxodo capítulo 25 verso 22. Éxodo capítulo 25 verso 22. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, te lo haré desde ahí, desde el arca. La presencia, eso es Sión, la presencia, la fortaleza, la ciudad, la gloria, wow, el gobierno. David en los salmos canta. David en los salmos grita y declara en el Salmo 9:11. Cantad al Eterno, que habita en Sión, que publiquen y publicad entre los pueblos sus obras. Tremendo. Wow, aleluya. David era un adorador. Ahora vamos a ir entendiendo por qué David era un adorador. Porque David habitaba en Sión. Porque David habitaba en el gobierno. Porque David estaba protegiendo y cuidando a ese gobierno que más adelante se iba a manifestar en el siglo venidero con la llegada del Mesías. Aleluya, fuerte. Salmo 9:11, cantad al Eterno que habita en Sión, que publicad entre los pueblos sus obras.
El Sión del Eterno es su gobierno. El Sión del Eterno es su gobierno sobre los cielos. De nuevo, el Sión del Eterno. Cuando Dios creó los cielos, creó, ¿verdad?, su gobierno sobre los cielos. Cuando Dios creó la tierra, creó su gobierno sobre la tierra. Pues su Sión o su gobierno, su gobierno en el cielo, ¿verdad? Entonces el Sión del Eterno es su gobierno sobre los cielos. Su casa sobre los cielos. Pero la Sión que Él creó sobre la tierra es su gobierno sobre la tierra. Es el estrado de sus pies, y por ello vino en el Hijo, para salvar a Sión, para salvar a su casa, para restaurar a su imagen, para restaurar a sus iguales. Tremendo, fuerte. De nuevo, cuando Dios creó el cielo, creó su Sión sobre los cielos, su gobierno sobre los cielos. Cuando Dios creó la tierra, creó su Sión sobre la tierra, creó su gobierno sobre la tierra. La Sión que Él creó sobre la tierra es su gobierno sobre la tierra, el estrado de sus pies, y por ello vino en el Hijo. El Emanuel vino en el Hijo para salvar a Sión, para salvar a su casa, para salvar a su gobierno, para salvar el lugar de sus pies, el trono de sus pies. Salmos capítulo 7, verso 2. Acuérdate de tu congregación. ¡Wow! Fuerte, fuerte. Dios mío, este David era tremendo, era un adorador. ¡Wow! Era fuerte. ¡Aleluya! Y él hace una adoración, una exclamación fuerte. Y Dios mío, su adoración es fuerte, su decreto es fuerte, su palabra es fuerte. Salmo 7:2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. ¿Y cuál es esa tribu? Judá, ¿verdad? De donde viene el Cristo. Este monte de Sión donde has habitado, aleluya, el monte de Sión donde has habitado. Él trata a Sión como la congregación. Él se refiere a Sión como la congregación, como la casa, como el lugar del gobierno. No está equivocado. No está equivocado y no podría estarlo, tampoco debería, porque Él es la matriz del heredero de este trono, porque Él es la matriz del heredero de este trono, Él es la matriz del Cristo. David llama de Sión a la congregación, a los hijos, a los justos. Somos la tribu de su herencia, somos la tribu de su herencia, somos la tribu de su herencia, aleluya. Somos la casa de gobierno. Judá conoció al Eterno. Oigan esto, Judá conoció al Eterno, y Jacob vio y verá lo grande del rey y heredero del trono de David. Aleluya. De nuevo, Judá conoció al Eterno. ¿Y cómo conoció al Eterno Judá? Judá conoció al Eterno porque de sus lomos viene el Cristo. Y Jacob vio. Jacob es Israel mismo. Jacob vio y Jacob verá lo grande del rey y heredero del trono de David. Salmos 76 del 1 al 2. La casa de Jacob verá la grandeza de su nombre, de su gobierno. Pero vamos a leer Salmos 76. Salmos 76. Vamos a leer, vamos a ir a la palabra. Vamos juntos, espero que me ayuden. Salmos 76. Qué tremenda la palabra, poderosa. Wow, Salmo 76, del 1 al 2. Dios es conocido en Judá. Wow, Dios es conocido, tremendo, 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 poderoso. Dios es conocido en Judá. ¿Y cómo no debería de serlo si de sus lomos sale el Mesías? Dios es conocido en Judá. En Israel, que es Jacob, en Jacob es grande su nombre. ¿Y cómo su nombre no es grande en Jacob? Si se le prometió a él que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendrá fin. Significa que la casa de Jacob entonces es Sión, su lugar de gobierno, su lugar de gloria, su lugar de justicia, el lugar donde él coloca sus pies. Fuerte. En Salem está su tabernáculo y su habitación es Sión. Wow, ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Toda esta profecía, toda esta palabra que está hablando David está refiriéndose al Mesías por venir, al santo de los santos, al glorioso, al poderoso. Fuerte. La casa de Jacob verá la grandeza de su nombre. La casa de Jacob verá la grandeza de su nombre. Lucas capítulo 1, verso 32 al 33.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Poderoso. Aleluya. Entonces Dios es conocido en Judá porque de sus lomos viene el Mesías, ¿verdad? Dios es conocido y Jacob verá la gloria. ¿Por qué la verá? Porque reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Reinará sobre Sión. ¿Y quién es la casa de Jacob? La casa de Jacob, ¿verdad? Físicamente es Israel, pero la casa de Jacob en el diseño de la eternidad es la tierra restaurada, es la iglesia restaurada. Son los hijos del reino que se levantan, que salen del cautiverio, que rompen las ataduras de Babilonia. La casa de Jacob es Sión, el lugar del gobierno, la tierra restaurada, la iglesia del Cordero. La tribu de Judá es la casa, el gobierno de Sión, de donde salió el Mesías y donde habita su santo. Salmos capítulo 78, verso 68. Salmos 78, 68. Qué hermoso. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. De nuevo, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. El lugar de su gobierno, el monte de Sión. El monte de Sión es el que viene por el Mesías. El monte de Sión es el que trae el Mesías. Es el que anuncia el Mesías y más adelante se va a cumplir. Cuando Él les dijo arrepentidos y convertidos porque el reino ha llegado. Entonces el rey había venido para traer su monte a Sión. Su monte es su reino y Sión el estrado de sus pies, su gobierno. Amén. La casa de Jacob es la tierra que cimentó para siempre. De nuevo, la casa de Jacob es la tierra que cimentó para siempre. El lugar de su gobierno, donde habita. Su morada eterna. Donde habita Sión, que es su morada eterna. Salmo 78, 69. Edificó su santuario a manera de eminencia, ¿verdad? Como la tierra que cimentó para siempre. Edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. La tierra que cimentó para siempre. No hablando del territorio de Israel solamente, sino hablando de toda la tierra. Él decidió, edificó su santuario a manera de eminencia. Y el santuario de Él entonces es Sión. Y Sión es su gobierno. Y Sión es su casa. Y Sión es su morada. El lugar de sus pies, sus iguales, sus hermanos. Su iglesia, su cuerpo. Lucas capítulo 1 verso 33. Y reinará sobre esta tierra, ¿verdad? O reinará sobre este santuario. Y reinará sobre la casa de Jacob, que es su santuario, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Fuerte. Su reino no tendrá fin. Gobernará sobre la tierra restaurada. Gobernará sobre la iglesia restaurada. Este Sión glorioso, el lugar de su gobierno. Salmo 132, 13. Vamos a leerlo rápido. Salmo 132, 13. Salmo 132, 13. Porque el Eterno ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, Él habita en Sión. Aleluya. Aleluya. No está hablando de la Sión física que está en Jerusalén. Está hablando de la Sión, del lugar de su gobierno. Aunque también está hablando de la Sión física, porque la Sión física será restaurada. Acuérdense que la Sión física está oprimida, está ciega. Entonces los que maman y los niños gritarán para la liberación de la Sión física. Esa Sión física que es Jerusalén, pero esa Sión física que también es toda la tierra, será liberada y será restaurada por los que maman y por los niños. ¿Quiénes son? Somos nosotros, la iglesia del Cordero, la iglesia de la luz, los hijos del reino, sus iguales, su simiente pura. Amén. Salmo 133, 13 al 18. A ver, 133, ¿dónde estamos? Perdón, Salmo 132, 13 al 18.
Porque el Eterno ha elegido a Sión, la quiso para habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Ahí haré retoñar el poder de David. Y el poder de David no era su reino. El poder de David era su Cristo, su heredero. Cuando está hablando del poder de David, está hablando de la manifestación del Cristo. Está hablando del siglo venidero, del Cristo por venir, del Mesías por venir. Verso 17. Y ahí haré retoñar el poder de David, que es Cristo. He dispuesto lámpara a mi ungido. He dispuesto lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hablando del Mesías, hablando de su luz, hablando del reino. Había llegado la luz. Verso 18. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Sobre él florecerá su corona, porque he puesto mi rey en Sión. Su corona florecerá, su gobierno florecerá. No habrá nadie que lo desbarate, no habrá nadie que lo rompa. Aleluya. Bendito sea para siempre su nombre. El Eterno permitió que los babilonios atacaran a Sión o a Jerusalén. Eso dice Lamentaciones 2:1. ¿Cómo oscureció? Lamentaciones 2:1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a tierra, ¿verdad? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Pero se acordó el Eterno de Sión y le prometió la llegada de su Mesías poderoso, aleluya. Pero se acordó de Sión, aunque la Sión física lo dañó, aunque la Sión física lo enojó, aunque Israel se le rebeló, aunque Jacob se le rebeló, él tuvo misericordia. Isaías 35:10. Y los redimidos del Eterno, Isaías 35:10, y los redimidos del Eterno volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, ¿verdad? Y huirá la tristeza y el gemido. Van a huir porque vendrán a Sión. ¿Quién es Sión? El gobierno de Dios. El gobierno, toda la tierra vendrá a Sión, que es su gobierno, que es su autoridad, que es su casa, que es su gloria, donde Él coloca sus pies. Isaías capítulo 52, verso 1 al 8. Isaías 52, verso 1 al 8. Tremendo que podamos ver Biblia, amados. Vámonos. Isaías 52. Después usted nos va a decir, es que yo no tengo fundamento para hablar de reino. ¿Cómo voy a hablar de reino? No sé de qué están hablando, no sé estos temas, ¿por qué aquí? ¿Cuántas veces yo escribí mis artículos hablando de todo esto y la gente no entendía? Porque nunca les puse ningún versículo bíblico, porque la gente, encima de que atacan, se roban todo. Entonces por eso no les puse los versículos bíblicos, ¿verdad? Para que les costara un poquito. Ahora que van a escuchar estas escuelas, aquellos que me siguieron por muchos años y leyeron los artículos, van a entender y le van a encontrar sentido a cada artículo. Amén. Vamos a irnos entonces a Isaías, ¿dónde estamos? 52 del 1 al 8. Wow. Despierta. Wow. El Eterno le dice a Sión, a la Sión física, despierta. Le dice a Israel, despierta, porque está llegando tu Mesías, está llegando tu luz, está llegando la revelación, está llegando el monte a Sión, aleluya. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, nunca más serás amancillada ni destruida, nunca más serás, ¿verdad? Serás cautivada, nunca más serás asolada, nunca más serás perseguida, porque está llegando tu libertador, está llegando tu Mesías. Sacúdete del polvo.
Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Sión representa el gobierno. Jerusalén representa el pueblo. Y cuando el gobierno está ciego, cuando los líderes están ciegos que representan al gobierno, el pueblo está desnudo, el pueblo está desamparado, el pueblo no tiene fundamento, el pueblo no tiene vida, el pueblo no tiene liberación. Por eso le dice el Señor aquí: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. A Sión le dice: vístete de poder. De nuevo, a Sión le dice: vístete de poder, porque Sión representa el gobierno. Al gobierno le dice: vístanse de poder, vístanse del Mesías, vístanse de reino, vístanse de revelación. Y a Jerusalén, que representa al pueblo, le dice, ¿verdad?, que se ponga su ropa hermosa. Pero es que Jerusalén está desnuda cuando Sión está ciega. Cuando el gobierno está ciego, el pueblo está desnudo. Entonces Sión ha estado ciega, y entonces por eso Jerusalén ha estado desnuda, sin revelación, sin autoridad, sin poder. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice el Eterno: de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero. Estamos en Isaías 52, del 1 al 8. Así dijo el Eterno: mi Señor, pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, ¿verdad?, para morar allá, y el asilo lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice el Eterno, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Eterno, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y él estuvo presente en la venida del Emmanuel, el Dios con nosotros. Verso 7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Y de quién estaba hablando? Del Mesías, hablando de la esperanza por venir para Sión física. Estaba llegando su Mesías, estaba llegando su gobierno, estaba llegando su reino. Verso 8: voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente harán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. El Eterno volverá a traer a Sión. Sión será restaurada, Sión será liberada. Hablando de la Sión física y hablando de la Sión del Espíritu, van a ser liberadas y van a ser atraídas hacia Él. Fuerte. Isaías capítulo 51, verso 3. Isaías capítulo 51, verso 3. Ciertamente consolará el Eterno a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Eterno. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Esta era la llegada del Mesías. Esta era la gloria, la salvación, la sanidad, la luz llegando, la verdad llegando, el pan que descendió del cielo para traer vida. Y dichosos y bienaventurados aquellos que lo recibieron, que lo comieron, que lo tomaron. Aleluya. Los hijos escaparán de Babilonia para el monte de Sión. De nuevo, los hijos saldrán de las garras de Babilonia. ¿Para dónde? Para el monte de Sión. Entrarán en el reino y probarán el gobierno, porque Sión representa el gobierno y este monte representa el reino. Jeremías 50, 28. Jeremías capítulo 50, verso 28. Jeremías capítulo 50, verso 28. Wow. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución del Eterno nuestro Dios, de la venganza de su templo, de la venganza que está llegando, porque los desterrados de Sión volverán y retornarán. Aleluya. Santo es el que vive para siempre. Habrá un despertar glorioso. Saldremos de las tinieblas, saldremos de la morada de las tinieblas para la morada de Dios. Entraremos a Sión y adoraremos en Sión, el lugar de su gobierno. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu amor. Estamos entonces en 51. Estamos en el 51:24 de
Jeremías 51:24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que hicieron, que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice el Santo. Todos los enemigos del reino, todos los enemigos de su palabra, todos los enemigos de su justicia y de su sistema serán destruidos y serán acabados, aleluya, para siempre. Bendito el que vive. Jeremías 51:35. Jeremías 51:35. Sobre Babilonia caiga la violencia, hecha a mí y a mi carne. De nuevo, sobre Babilonia caiga la violencia, hecha a mí y a mi carne. Dirá la morada de Sión, dirá la moradora de Sión. Y mi sangre caiga sobre los moradores de Galaad, dirá Jerusalén. Santo, santo, vendrá la ruina y la caída contra Babilonia, contra el sistema, contra la mentira, contra la maldad. El Mesías vino a juzgar a Babilonia y entró en la ciudad de David, en Sión, en el gobierno. Mateo capítulo 21 verso 5. Mateo capítulo 21 verso 5. Él entró para juzgar a Babilonia. Mateo capítulo 21 verso 5. Aleluya. Mateo capítulo 21 verso 5. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El rey, el que había sido puesto en Sión, entró a Jerusalén. Entró a Jerusalén, aleluya, a desatar a Sión. Fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Juan capítulo 12, verso 15. Juan capítulo 12, verso 15. Juan capítulo 12, vamos a buscarlo. Juan capítulo 12, verso 15. Es tremenda la palabra, es muy importante que Juan capítulo 12, verso 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Toda la profecía entonces de los salmos de David, toda la profecía de Zacarías está siendo cumplida ahora en la entrada triunfal a Jerusalén. Está llegando el rey de Sión para despertar a Sión, para establecer el monte y para colocar los pies sobre el lugar de su gobierno. Fuerte. La Sión de la carne no entendió la visitación del Mesías. La Sión de la carne no entendió. La Sión física no entendió. La Sión geográfica no entendió la visitación. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, verso 34. Mateo 21, 34. Vamos. Mateo 21, 34. A ver. Mateo 21, 33 al 46. 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Oye esto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon. ¿Viste? A uno golpearon. Fueron golpeados, ¿verdad? A otro mataron. Aquí está el Mesías. Y a otro apedrearon. A Esteban lo apedrearon y fue muerto a pedradas. A Jesús lo mataron. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Este es el heredero del trono de David. Este es el heredero de la casa de Jacob. Lo vamos a matar. Matémosle y apoderémonos de su heredad. Arranquémoslo de la tierra, saquémoslo de Sión. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor, oiga esto, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aquí entra la acción del Espíritu.
la Sión gloriosa, el lugar de su gobierno, la tierra restaurada, los hijos restaurados. Verso 42, el Mesías les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon para que no se construyera en Sión física es la piedra que ahora es utilizada para construir sobre la tierra restaurada, sobre la iglesia del tercer día, sobre la iglesia de la luz que resucita y se levanta. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El reino será quitado a los que no quieren nada con él y será entregado a los que dan frutos. El monte de Sión. Sión es el gobierno, pero el monte es el reino. Y le será quitado a la gente que no quiere, a la Sión física que no quiera. Entonces se les será entregada a la Sión del Espíritu, a los hijos del Espíritu, a los que no son nacidos de la carne ni de la sangre, sino aquellos que son hijos de Dios. Verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Cuando dice el que cayere sobre esta piedra, o sea, el que se rebele contra esta piedra, contra este fundamento, contra esta fortaleza, porque Sión significa fortaleza. El que se tope con esta fortaleza, el que se tope con esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y si la desafías y te choques con ella, serás quebrantado, ¿verdad? Y si la desafías, te va a aplastar. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Viste que lo entendieron? Israel entendió que hablaba de ellos. Jerusalén entendió que hablaba de ellos. Sión física entendió que hablaba de ellos. ¿Y qué pasó? Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque se les tenía por profeta. Pero querían echarle mano y querían matarlo. Pero ellos entendieron que hablaba de ellos. ¡Wow! Muy fuerte. Está claro. Está escrito. Israel entendió. Jerusalén entendió. Sión física entendió. Aleluya. El reino será quitado de aquellos que no dan fruto y será entregado a los que sí dan fruto. A los hijos del tercer día. A los hijos de la luz. A los hijos del Espíritu. A los que quieren el reino. Aleluya. Amén. Jerusalén lo rechazó, pero Sión la tomó. Isaías 28:16, ¿qué dice? Isaías 28:16. Vamos a la palabra que es rica. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por tanto, el Eterno, el Señor, dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Wow. Fuerte. Fuerte. La piedra que ellos desecharon, la piedra que la Sión física desechó, es la piedra que la Sión del Espíritu, el gobierno sobre la tierra, el gobierno de la tierra restaurada, la iglesia restaurada lo recibe y lo toma para siempre. Fuerte. Maravilloso. Romanos capítulo 9, verso 32. Romanos capítulo 9, verso 32. Romanos capítulo 9, verso 32. ¿Por qué? ¿Por qué iban tras ella no por fe? A ver, ¿dónde estamos? A ver, sí, ¿por qué? ¿Por qué iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley? Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. En Sión fue colocada una piedra de tropiezo y roca de caída. Esa misma piedra y esa misma roca que viene de las manos de David para matar al gigante, es la misma piedra en la manifestación del Mesías, en la manifestación del Cristo. Y es la misma roca que vio Simeón cuando vio al niño. Este será puesto por señal que será contradicha para caída y para levantamiento. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Él es piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Pongo en Sión, pongo en mi gobierno, pongo en el lugar de mis pies. Aleluya.
pongo en mi casa, pongo en mi ciudad, pongo en mi cuerpo piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él, ese será bendecido. El que creyere en él no se avergonzará. No se avergonzará porque esta piedra lo va a promover. Poderoso. Muy fuerte. Wow, 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 wow. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Vamos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. 2, 6. Por lo cual, también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. No caerá, no tropezará. Esa es nuestra piedra, ese es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Sión está de fiesta. Sión no puede tener luto. Sión se tiene que levantar. Somos su morada eterna. Somos el lugar de su gobierno. Somos el lugar de sus pies. Somos el trono de sus pies. Somos su boca sobre la tierra. Sión tiene que adorar. Sión tiene que alabar. Aleluya. Por ello, Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24, que dice: la Sión del Espíritu, su iglesia, se acercó al monte, se acercó al reino, al gobierno, a la ciudad del Dios vivo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24. 12, 22 al 24. Por la fe José al morir, 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, aleluya, al lugar del gobierno. Os habéis acercado al monte. ¿Cuál es el monte? El reino, el Mesías y su reino. Sino que os habéis acercado al Mesías y su reino que habita en Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, Jerusalén la del Espíritu, Jerusalén la santa, ya que la Sión física desechó a la piedra angular y la rechazó. Entonces nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la Sión celestial. ¿Y quién es esa Sión celestial? La iglesia restaurada, la iglesia curada, la iglesia de la luz, los hijos del Espíritu, los hijos de Dios. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fuerte, 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 fuerte. Santo. Esa generación de gloria. Somos esa generación de justicia. Somos esa Sión gloriosa. El lugar de su gobierno. El lugar de su reino. El lugar de su morada, el lugar de su gloria. Poderoso, poderoso. Por ello el Mesías les habló del monte de Sión. Lucas 12, 32. Les habló, Lucas 12, 32, que dice: Él les habló de esta Sión, de este monte. Le habló a Sión de este monte. Lucas 12, 32. Él vino para anunciar su monte. Lucas 12, 32. 12:32, ¿qué dice? Vamos a buscarlo. 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el monte, daros el reino. Wow. Mateo 4:17. Mateo capítulo 4, verso 17. 4:17. Desde entonces comenzó el Mesías a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino para hablarle a Sión física que se arrepintiera.
Entonces la acción del Espíritu, los hijos de Dios, los hijos del Espíritu, que no son judíos, que no son griegos, que son nacidos del Espíritu, que son nacidos de nuevo, oyeron su voz y recibieron su reino, y recibieron y entraron en el monte de Sión, entraron en el reino, entraron en su gobierno y en su reposo eterno. Somos esa generación gloriosa, somos esa acción gloriosa que se levanta, somos esa acción que provoca el retorno del gobierno de los pies, el retorno del gobierno sobre la tierra, el retorno de la tierra restaurada. La tierra tendrá que ser restaurada para que se convierta en esa acción sólida donde Él coloca sus pies, en lugar de su gobierno, para que ese monte, ese grande monte, se convierta en el monte principal donde acudirán a Él todos los pueblos. Acontecerá en los postreros tiempos que la casa del Señor será establecida como cabeza de naciones, y correrán a Él los pueblos, y vendrán las naciones, y se someterán en este monte glorioso, que es el reino y el gobierno de Dios sobre la tierra. Poderoso. Cada día más las escuelas son tremendas. Cada día más podemos tener más luz para poder tener base sólida, para poder bendecir, para poder declarar, para poder profetizar, para poder establecer, para poder avanzar en los equipos de las casas, para poder hacer lo que vamos a hacer. Es una honra y un honor hablar del reino. Es una honra ministrar el reino. Es una honra predicar del reino. Es una honra establecer el reino de Dios sobre la tierra. Es una honra estar con ustedes. Es una honra ser ese equipo de reino. Ese equipo valiente. Ese equipo guerrero. Ese equipo poderoso que se levanta para cosas grandes. Y a mí me da tanta alegría porque verdaderamente estamos entrando de menos a más. Y de menos a más, y de menos a más, y de menos a más. Y qué lindo es el santo de los santos. Qué hermoso es el santo de los santos. Así que estamos felices por este tiempo lindo. Estamos felices por este tiempo hermoso. Iberoamérica, Latinoamérica, comunidad internacional, estamos juntos. Comunidad del YouTube, comunidad del Facebook. Estamos juntos por lo que el Padre está haciendo. Estamos juntos por las bendiciones que se están desatando. Por favor, comparta la escuela. Comparta esta escuela gloriosa. Esta escuela de entrenamiento profético fuerte. Entrenamiento de reino, activación. Esto es tremendo. Cada día más usted va a tener luz. Es por eso que yo le recomiendo que coleccione mis artículos, los artículos de Escuela de Reino Puro y los artículos de humanismo, para que usted pueda entender cuánta cosa, ¿verdad? Se le van a abrir los ojos, se le va a abrir el entendimiento y el Eterno le va a empezar a revelar misterios. Ahora que usted lea la palabra va a encontrar sentido muchos versículos que usted no entendía, va a encontrar sentido muchas lecturas que usted no entendía. Ahora sus ojos se le van a abrir y va a entender el reino, porque el reino se le va a revelar, el Padre se le va a revelar. Que el Eterno les bendiga a todos. Gracias por esta noche maravillosa, por esta escuela linda. Que tengan una noche hermosa. Les mando un besito a todos. Oro por la paz, oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oro por la adoración, por la alabanza. Oro por el crecimiento, la expansión, ideas de negocios, ideas de bendición sobre todos ustedes. Que el Eterno nos bendiga a todos y muchas gracias. Estamos juntos en este tiempo glorioso. Besos y abrazos y Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom Comunidad Internacional. Gracias. Bendiciones.